Bueno, con esto damos por terminadas las ponencias de esta jornada. Vamos a hacer un poco la misma dinámica de ayer por la tarde y les pedimos a los ponentes que pasen aquí al frente para platicar un poquito con las personas que tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, en primer lugar, igual que ayer, voy a intentar tratar de hacer una pequeña síntesis, ordenar un poco lo que han sido las ponencias del día de hoy, que evidentemente son complementarias a todas las ponencias, las 9 ponencias que vimos el día de ayer. Hoy creo que vimos 7 ponencias, y lo que podemos destacar el día de hoy, a diferencia de lo que estuvimos viendo ayer, que en primer lugar ayer vimos reflexiones y acciones en torno a la sustentabilidad, y hoy hemos visto estudios, diagnósticos, análisis, recomendaciones que nos permiten ir abordando cada vez de manera más consciente las problemáticas. Hemos visto estudios relacionados con un elemento tan simple en una región como puede ser la cubierta en sus distintas relaciones, sus distintas pendientes, sus distintas materialidades. Vimos, ¿cierto?, cómo es posible y cómo se puede realizar una transferencia de tecnología como la boda de ladrillo, ¿cierto?, al mundo rural. Vimos también este estudio, el último estudio de la última ponencia, que es un tremendo estudio de cómo reconvertir, ¿cierto?, cómo repensar de nuevo la arquitectura y el urbanismo de un lugar tan maravilloso como el Caribe mexicano, ¿cierto?, que con toda esa biodiversidad y esa belleza paisajística enorme, ¿cierto?, que ha sido tremendamente afectada por la arquitectura de estrella, que es muy bien llamada por la arquitecta, y esperemos que esas recomendaciones puedan ser recogidas, ¿cierto?, por los inversionistas y por los arquitectos de los inversionistas, y ojalá que ellas incluso se conviertan en normativas, ¿cierto? Y ahí me pareció muy interesante el hecho de que en el caso del proyecto de Bambú, el Ministerio de Vivienda, que el Ministerio de Vivienda premiara, ¿cierto?, con bonos de carbono a quienes utilizaban este tipo de material. Evidentemente que esas investigaciones, diagnósticos, reflexiones nos llevan, ¿cierto?, nuevamente a una nueva manera de pensar la arquitectura, y que los ejemplos que vimos hoy, ¿cierto?, ya de desarrollos de materiales y tecnología, sin duda nos presentan y nos abren un tremendo abanico de posibilidades. Muy emocionado, ¿cierto?, escuchando el trabajo de las pacas de paja. Creo que hay un trabajo ahí realmente maravilloso, porque no solo resuelve una problemática a partir de tipologías muy tradicionales, sino que también se atreve a desarrollar una arquitectura contemporánea que me parece que es de primer nivel, una arquitectura contemporánea que no tiene nada que ver con los aire acondicionados y todas las cosas como se plantea el diseño hoy. Y por lo tanto fue realmente emocionante ver la conferencia del arquitecto. Y para qué decir, ¿cierto?, lo que significa el poder hacer arquitectura con un material de desecho, que está cumpliendo un doble propósito, ¿cierto?, de construir con los mínimos materiales y, por otro lado, limpiar el planeta, que ya no sabemos qué hacer con la basura. Y también muy interesante lo que nos trae el arquitecto con respecto al estudio, que también es un estudio y que nos pone y nos abre los ojos frente a la obra del maestro Candela, como una obra tan simple, ¿cierto?, que trabaja desde conceptos de ingeniería muy simple, es posible lograr hacer una gran arquitectura, y que además nos habla de que la buena arquitectura es aquella arquitectura de la cáscara, ¿cierto?, aquella arquitectura que se puede reciclar y convertir en cualquier cosa. Ese edificio que tiraron, ¿cierto?, que era una zapatería, que sí, era una
pastelería, eso podría ser un local comercial, podría ser una sala, taller de automóviles, puede ser sala de clase, puede ser vivienda, puede ser cualquier cosa. Yo creo que ahí hay una tremenda lección de sustentabilidad y que también nos habla que desde la alta arquitectura, no solo desde la arquitectura vernácula, sino de la mayor arquitectura, podemos desarrollar sustentabilidad. Y aparece algo que ayer nos señaló Rubén, que todos estos ejemplos, ¿cierto?, ya sea la de las pacas de paja, la del bambú, la del hormigón armado con sus cáscaras de candela, el reciclaje de la basura, ¿cierto?, nos enseñan un diseño sustentable construido desde la pasión, desde el amor, desde la participación ciudadana, y que convierte la arquitectura y la construcción en una verdadera fiesta y que cumple el propósito mayor finalmente, que es producir no solo confort, abrigo, sino también belleza. Y creo que esa es una tremenda lección que hemos podido ver hoy día a través de los trabajos que nos trajeron los colegas, y los felicito por la pasión que han puesto en su presentación. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta a los ponentes, alguna inquietud. Y ya, buenas tardes, felicidades a todos. Creo que, como decía ahorita el maestro Eduardo, hablando con Pesci hace rato, hablábamos de cómo incluir en todos estos esquemas la belleza. Y es difícil a veces cuando nos enfrentamos a hablar de estos temas, cuando hablamos técnicamente de los temas de la eficiencia, de los elementos constructivos y de cómo un elemento constructivo funciona en términos térmicos, transferencias de su naturalidad en sí misma. Y los muchachos en las aulas lo ven, pero dicen, ¿y dónde quedó la belleza? Y entonces es sumamente importante que, sobre todo cuando hablamos de arquitectura, lo veamos reflejado en términos de belleza. Aquí el maestro Villagrán hablaba de esa belleza, ¿no? Hablaba de esos valores estéticos, y qué mejor ver en esos materiales reciclados, en ese estudio, en esa investigación de lo que es el entorno y que norma de alguna manera o guía el diseño hacia cuestiones estéticas. Al fin de cuentas es una apreciación lógica que el ser humano quiere tener en un ambiente. Ni qué decir de Candela, ¿no? Excepcional. Hay cuestiones ahí como la paja. Yo me acuerdo de un cliente que es ganadero y que tiene un excedente de pacas de paja todos los años, y que es buen negocio para él ahorita, ¿no? Las vende para los animales. Pero un día hablando le dije, de aquí puedes hacer tu casa, ¿no? Dijo, sí, de aquí sale la lana para hacer la casa. No, de aquí puedes hacer tu casa. Y este tipo de opciones creo que abren el panorama a nuevos tipos de arquitectura que no son tan nuevos, son muy viejos, pero que ahora tenemos la reinterpretación en nuestro tiempo de lo que sí se puede hacer, y que la arquitectura es una profesión viva como el ambiente, y que nos toca a nosotros traducir, interpretar lo que tenemos para poderle dar la continuidad, hacerlo seguir siendo vivo, ¿no? No es una arquitectura muerta, no es una arquitectura que murió con el clasicismo, con el Renacimiento, con el barroco incluso, ¿no? Que es muy bello de apreciar, pero ya no creo que sea bello de repetir ahora. Tenemos que encontrar esas nuevas funciones en base a los nuevos materiales y a lo nuevo que tenemos. Creo que en este caso, este ciclo de este día nos da esa pauta, ¿no? Para poderlo interpretar. Como dice el maestro Eduardo, pusimos o se puso por ustedes el día de hoy la belleza por encima de todo, y creo que es el fin último en todo caso de lo que el ser humano aspira, ¿no? A lo bello. Gracias. Bueno, habría que preguntarnos, al ponernos una playera o una chamarra de PET,
o ropa, ¿no?, que viene de China y que usamos y pues están hechas a base de PET reciclado, ya la ropa es plástico, ¿no? Y aquí una cuestión importante es que los muros no quedan a la intemperie, quedan recubiertos, y tratamos también de no mezclar residuos, ¿no? Si vas a hacer un muro de PET, hazlo completo de PET. Si vas a hacer un muro de Tetra Pak o de botellas de vidrio, completo, y van recubiertos, esto es, van aislados, ¿no? Entonces no tienes en realidad un contacto directo con ellos, que finalmente no tienen un efecto a la salud humana mientras se mantengan en esas condiciones, ¿no? Cuando tú revuelves los residuos, entonces estás generando lo que llamamos convencionalmente basura, ¿no? Y ahí es donde entran en descomposición, ¿no? Al mezclarlos con los orgánicos, ¿no? Entonces ahí es donde hay humedad, donde se pueden empezar a degradar y a soltar sustancias tóxicas, ¿no? Al mezclarlos con pilas y todos estos elementos tóxicos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los ponentes. Son diferentes propuestas y confluyen en lo mismo. Retomar prácticas ya olvidadas, porque recuerdo hace muchos años la casa de la familia en Veracruz, todas las casas eran de madera, eran de materiales del lugar. Se usaba el adobe, se usaba bambú en algunos casos, y después la aspiración se tornó hacia la casa de material, y fue un elemento que contaminó visualmente en muchos aspectos, ¿no? Y ahora, si vemos la huella de carbono, creo que, por ejemplo, me salta la inquietud, porque acaba de decir la arquitecta Michelina, cuando mezclamos las cosas se vuelve basura. Sí, cuando lo hacemos con los residuos no los tratamos adecuadamente, pero aquí me gustaría lanzar como la idea de una arquitectura que integre esos materiales del lugar. De repente ya tenemos PET que está contaminando visualmente, también se contamina el suelo, se generan vectores. ¿Y por qué no integrar, por ejemplo, en algún momento la arquitectura de bambú, las pacas, el PET? No sé, buscar esa utilización de lo que ya existe, el material del mismo lugar, para crear algo. Por ejemplo, en Durban, este año, el gobierno de México propuso presentar una casa sustentable, y al parecer no hay convocada de manera oficial ninguna institución, ningún centro educativo, ninguna de estas propuestas parece que fueron tomadas en cuenta, y que realmente esto sería una casa sustentable, ¿no? Cualquiera de estas propuestas o la propuesta conjunta de las diferentes ponencias que vimos. Gracias. Una pregunta del último trabajo que vimos. Melissa, ¿sí? ¿Qué aceptación ha tenido estas recomendaciones de usted? ¿Se ha hecho algún trabajo ya con ella o esto es muy reciente? Sí, gracias. Sí, terminamos el documento en junio, a finales de junio de este año, y fue un trabajo de más o menos dos años, o sea, la guía completa. Participaron más de 9 o 10 especialistas, cada uno en su tema. En este caso me tocó arquitectura bioclimática y paisajismo, y en realidad es que ahorita estamos en la etapa de implementación, difundiéndola para que llegue a quienes
está dirigido el documento y para que se pueda empezar a implementar. También vamos a empezar a asesorar proyectos. Entonces estamos buscando a inversionistas, a desarrolladores, hoteleros, que quieran incluir estos criterios en sus edificaciones. En realidad es un proyecto que es prácticamente gratuito, cobramos en realidad muy poco también porque somos una ONG y bueno, va dirigido también hay muchas cosas del contenido de este documento que puede servir para cualquiera, o sea, nuestro objetivo principal son los desarrolladores, son los inversionistas, porque son los hoteles como la problemática más grande y la que estamos viendo, ¿no? Sin embargo, todo lo que genera un hotel, toda la movilización de toda esa gente, también es otro problema, ¿no? Y todo ese crecimiento de las urbes. Sin embargo, bueno, hay muchas cosas que también se pueden retomar para hacer una vivienda. El ejemplo es muy básico, el de la ventana, por ejemplo. Entonces, estamos apenas empezando ahí. Y bueno, con la ayuda de ustedes yo también creo, porque finalmente algunos de los que estén aquí en algún momento estarán diseñando hoteles o grandes proyectos y esto se puede utilizar. Hola a todos, mi nombre es Mar. Yo quería decir que yo sí estoy un poco preocupada por la belleza, ¿no? Pero estoy más preocupada por qué tipo de belleza se nos enseña en las universidades, ¿no? Se nos enseña un tipo de belleza que no es la de cuidar los materiales del lugar, la de aprender de la sabiduría popular, no es la de entender las formas que funcionan por sí solas, sino forzarlas, ¿no? Como la arquitectura estrella que mencionaba. La chica presentó lo del bambú. O sea, a mí me gustaría que la universidad no utilizara estos congresos como para descargarse la culpa de no, sí, en la universidad se habla de esos temas, no. Se tiene que incluir en los planes de estudio, no deben ser solo optativas y materias así que siempre están como pendientes, ¿cómo se llama? Como colgando de un hilo, que están a punto de desaparecer porque en el presupuesto siempre son las primeras en caer. O sea, igual que en el tema de Chetumal, bueno, de Quintana Roo, ¿por qué no se insta al gobierno, que es él el que tiene que tomar estas medidas? No tiene que ser una ONG que obligue o recomiende a los hoteleros y a los desarrolladores lo que tendrían que hacer. O sea, parece que siempre tenemos que estar como salvando la fachada, ¿no? La UNAM, y bueno, me aplico también en mi caso en Barcelona, parece que como se hacen congresos de arquitectura y ambiente ya está salvada la universidad, es mentira. O sea, tenemos que estar cada día hablando de eso, no 3 días al año. Entonces yo también quería abrir un poco ese debate porque me parece bien que se saque el tema de la belleza, pero a mí me preocupan más otras cosas, ¿no? Porque la otra siempre es la arquitectura que pesa más, la arquitectura que sale en las revistas, la arquitectura que se propone en los talleres de las universidades. Aquí hay muchos profesores que he estado viendo por aquí el congreso porque ellos en su clase no aplican esos criterios que ahora aquí están defendiendo y que nadie se lo tome en personal. Yo he tenido a algunos profesores, no a todos, y sé que hay muchos que afortunadamente se salvan. Bueno, quería ver un poco la opinión de los ponentes respecto a la educación. Sí, yo quiero decir algo que de algún modo esto lo tocamos el día de ayer y que creo que puede ser una de las conclusiones de esta mesa, que la sustentabilidad tiene que estar presente en los planes de estudio, no solo de las escuelas de arquitectura, yo creo que de todas las profesiones. Y en el caso de la arquitectura, con mayor razón, la sustentabilidad debería permear, ¿cierto?, toda la enseñanza, debería estar presente en los planes de estudio. Ese creo que es una necesidad urgente. Cuando recibimos un encargo de un proyecto, nosotros no debiéramos ni siquiera plantearnos que hay que hacer una arquitectura sustentable. La respuesta tiene que ser sustentable. Eso como primera cosa. Y lo segundo, ¿cómo podemos transformar en normativa aquello que hoy son recomendaciones? Se habla mucho que México es un país que tiene una anquilosada que pide, ¿cierto?, generar proyectos con mayor sustentabilidad.
Bueno, si eso es así, ¿qué hacemos para convertir las recomendaciones en normativa? Y creo que ahí hay dos puntos importantes que pueden ser parte de las conclusiones de esta mesa. Gracias. Bueno, un poco comentando lo que tú decías, creo que tengo varias respuestas. Una es, este documento efectivamente es una ONG, estamos haciendo convenios con la CDTUR, con la Secretaría de Turismo del Estado, precisamente para difundirlo, porque necesitamos que llegue a quien va dirigido, ¿no? También estamos participando en los POELs, que son programas de ordenamiento territorial y local, para poder incluir criterios de esta guía en la normatividad, en la regulación. También estamos haciendo convenios, estamos buscando hacer un convenio con la Semarnat, participamos en una norma voluntaria de la Semarnat también que está por salir, y bueno, en realidad es que a mí me encantaría también tener un convenio con la UNAM para poder explotar y este tipo de proyectos, ¿no? Al ser una ONG tenemos esa facilidad, podemos hacer un convenio e incluir, si alguien quiere, por cierto, si alguien quiere hacer servicio con nosotros está totalmente invitado. Y por otro lado, creo que el tema de la educación o de enseñar este tipo de cosas es un tema muy delicado. Yo doy clases en la Universidad de La Salle de Cancún y es un problema a lo mejor con el que nos topamos siempre, porque finalmente esto que estoy enseñándoles no lo aprendí en la universidad. Tuve que salir a estudiar una maestría a España precisamente, pero no está dentro de mi plan de estudios cuando yo estudié la carrera. Y hay una generación, que somos los profesores, que les estamos enseñando a ustedes, que tampoco lo vimos en la carrera, ¿no? Entonces es un poco difícil transmitirlo. Estoy de acuerdo en lo que comentas y también estoy muy de acuerdo en que este tipo de foros están ayudando a despertar eso que a lo mejor los profesores y los alumnos van a empezar a pedir. Y yo creo que es el principio. Desafortunadamente los tiempos como que siempre son más largos, pero en lo personal también están mis correos, cualquier consulta estoy dispuesta a apoyarlos, y que sí, también creo que se tiene que incluir este tipo de temas desde primer semestre, ¿no? A mí me encanta dar clases en primer semestre porque desde ahí les enseño a analizar un volumen que a lo mejor ni siquiera es una maqueta de una casa, es un volumen abstracto, y los mando a que se vayan a analizarlo en un cruce a las 12 del día, donde hay ruido, cómo genera las sombras, como para que efectivamente lo que comentaba el arquitecto, empiecen a ver que eso no es algo de opción, no es una materia opcional. O sea, la arquitectura es bioclimática, nunca debió de haber dejado de ser bioclimática porque la arquitectura vernácula lo era, ¿no? En algún punto lo rompimos, pero creo que es como cuestión de eso, de que los profesores también lo sepamos para poderlo transmitir a los alumnos. Yo creo que has tocado un tema muy, muy interesante. Yo quisiera aportar también al tema de la belleza. Para empezar, lo que decía Luis Ríos, que es un poeta peruano, que decía: no se puede vivir como si la belleza no existiera. Yo no puedo, no estoy de acuerdo con Ríos, yo no puedo. Pero más allá de la belleza, yo creo que ahorita el tema es la responsabilidad. Y yo creo que el acto de darse cuenta es personal. Nadie puede hacer que uno se dé cuenta o sea, nadie puede obligar a nadie a darse cuenta de nada. El acto de darse cuenta es personal. Y yo creo que el reto de la humanidad ahorita es darnos cuenta que necesitamos ser más responsables en todos aspectos, y no podemos estar señalando a nadie de lo que no está pasando. Yo creo que es momento de cambiar de la protesta a la propuesta, y la propuesta tiene que nacer del corazón y ser genuina y ser responsable. Y nosotros somos consumidores de todo, somos consumidores de educación, somos consumidores de arquitectura, somos consumidores de botellas de PET, somos consumidores de todo, y así nos han educado. Y yo creo que el reto está en volvernos consumidores responsables, en exigir pues que los productores también sean responsables, ¿no? Yo creo que es responsabilidad de los alumnos exigirle a los maestros actualizarse en qué está pasando en el mundo. Frank Lloyd Wright decía que el arquitecto tenía que ser un poeta de su momento y saber bien qué estaba pasando para poderlo regresar. Y yo creo que eso es una responsabilidad de todos. Yo creo que nadie es responsable de que la sustentabilidad salga adelante, porque más la palabra ya está muy manoseada y yo diría hasta caduca. Yo creo que
hay que hacer arquitectura responsable y hay que consumir arquitectura responsable y hay que dejar de consumir refrescos y botellas de PET y papitas y chatarra, y aunque los prohíban en las escuelas, si no empieza en la educación, nada va a cambiar. Entonces yo creo que la educación es responsabilidad de uno mismo, cada quien se educa en el camino, y en ese proceso pues también hay que ir como retroalimentando. Yo no creo que los maestros estemos para nada más para enseñar, yo creo que los maestros tenemos que ponernos en este lugar muy humilde de aprender de nuestros alumnos, porque los alumnos también están retroalimentándose de muchos medios que antes no. Entonces tenemos esa gran oportunidad de ver lo que está pasando en el mundo a través de nuestros alumnos y poderlo de alguna manera pues regresar con un poco de experiencia y también un poco de visión hacia el futuro. Entonces yo creo que es un reto muy importante que tenemos y una oportunidad de transformar las cosas a través de la responsabilidad, del corazón y de la belleza. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lice y bueno, mi pregunta va precisamente al arquitecto Manuel. No sé, yo me declaro ignorante casi en el tema de que acabas de exponer sobre las pacas. No sé dónde podemos encontrar información, de qué forma trabajan, quiénes son, sí, cómo trabajan. Y otra pregunta para la arquitecta Nayeli también. Yo escuché una vez, bueno, mencionaste que había familias que ya habían hecho, no sé si entendí bien, ya habían hecho una casa con llantas. Y yo recuerdo hace como 1 o 2 años que precisamente pasó en el noticiero que una familia que estaba viviendo en una de estas casas tuvo problemas tanto de salud, tanto físicos como mentales, o sea, no era conveniente. Desconozco completamente de este caso en específico que lamentablemente le pasó a esta familia. No sé si esto que yo les mostré son técnicas de construcción, ¿no? Entonces llevan un proceso, no es así como que voy a construir a mi manera, ¿no? Hemos hecho sí investigación y pruebas y estuvimos ahí pues sí, digamos haciendo varios ensayos, pero yo no me atrevería a ponerlo ya en una vivienda, ¿no? Entonces son técnicas que ya tienen tiempo. Por ejemplo el de las llantas es un arquitecto que ha trabajado durante más de 15 años en Estados Unidos. O sea, te estoy hablando de un país que tiene otra reglamentación todavía más exigente que la de México en cuanto a construcción, y no ha hecho una vivienda, ¿no? Ha hecho un montón de viviendas grandes, incluso hoteles, digamos horizontales de un nivel, y ha resultado muy bien. Digamos, ha habido una aceptación, ¿no? Incluso tú puedes ir a este hotel, a quedarte ahí, a estar, digamos, confortable cuando la temperatura afuera es muy caliente o viceversa, ¿no? Entonces te darás cuenta de que es confortable, que ya han soportado algunas inclemencias del clima, incluso temblores, y que solamente sufren cuarteaduras, ¿no? Y que otro revoque y ya queda como si nada. Entonces yo te invito a que antes que escuches, que tú lo vivas, que tú lo pruebes para entonces estar y que tengas tu propia, digamos, opinión, ¿no? Eso es lo que yo hago, ¿no? Cuando veo, descubro, viajo, lo vivo, lo aprendo, y entonces ya tengo una propia opinión de cada una de las técnicas. Yo sé cuáles son las ventajas y también hay muchas desventajas. Entonces así es como puedes decidir qué técnica usar o qué técnica no usar en los lugares, ¿no? Bueno, yo quería hacer un comentario con respecto a las presentaciones. Me pareció que no siempre tenemos acceso a esto. Está naciendo un tipo de visión diferente de esto, aunque ya tiene muchos años. Yo puedo decir que en esta escuela deberíamos de estar todos los maestros aquí para actualizarnos.
es uno de los principales problemas que tenemos aquí, que todavía seguimos conservando conceptos del siglo pasado. No hay mucha reticencia a actualizarse por desconocimiento, por flojera o por incredulidad de que esto está sucediendo. O sea, el deterioro ambiental está sucediendo, hay mucho, incluso se ha desvirtuado mucho. Dicen que no existe la necesidad de la sustentabilidad. Mucha gente lo dice, como ahorita el comentario que hizo la compañera, que en un momento dado puede desvirtuar todo el esfuerzo de 15 años de alguien, o el esfuerzo de 50 años de alguien. Un mal comentario, un comentario a lo mejor con bases, a lo mejor sin bases, no sé, quién sabe cuál haya sido la causa de ese problema. Pero aquí principalmente en esta escuela se han manejado estos temas a nivel posgrado. La idea que tenemos es bajarlo a nivel de licenciatura, porque a nivel de licenciatura tenemos 5.000 estudiantes, a nivel posgrado que tratan estos temas son 10. Entonces, si esto se generalizara, pues sería muy bueno para los estudiantes, pero el problema no son los estudiantes. El problema es que los maestros que tienen pues, la necesidad de llevar y de organizar toda la carrera y la columna vertebral de los proyectos y los maestros de proyectos, como se actualizan en esto, si tienen miedo de incluir cualquier tipo de este tipo de técnicas en los proyectos, si no entienden por qué se debe de hacer, pues es muy difícil romper esa barrera. Entonces se ha ido avanzando muy poquito, muy lentamente, porque mientras se incorporan nuevos maestros con otra mentalidad para romper precisamente algo como, ok, la belleza es importante, pero quizás es más importante para mí que alguien pueda vivir en una casa. A lo mejor está muy bonita la casa, pero tú tienes que salir a la azotea a dormir. O sea, yo creo que hay que juntar las dos cosas, ¿no? Nada más puede ser bella la construcción, pero también hay que fijarse quién va a vivir ahí. Mucha gente dice, bueno, pues con que esté bonita mi casa no me importa dónde viva, no me voy a la azotea. Pero en general, bueno, el 80% de la población en México que autoconstruye, pues cuando menos deberíamos de darle ciertas comodidades o cierta manera de poder vivir su casa, ¿no? Y eso es lo que, a lo mejor, la labor que deberíamos hacer la mayor parte de los arquitectos. Es lo que creo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Francisco. Bueno, primero, muchas felicidades por las presentaciones, los trabajos, las investigaciones que han hecho. Y lo que me queda a mí es, más que nada, como han estado diciendo, la belleza. Más que eso, yo estoy viendo que son creaciones de nuevas tipologías, de nueva arquitectura, de una revolución que se está, y que ya había mencionado desde el día de ayer. Y con respecto a lo que es la educación, sí, o sea, hay que difundir más este tipo de programas, de congresos, de trabajos, tanto de nivel licenciatura como de posgrado, como de doctorado, pero también empezar, como ya lo había mencionado, en educaciones básicas para crear la conciencia. Ya había visto muchos de los trabajos que había presentado, por ejemplo, de lo de vivienda hecha a base de paca, de otros proyectos. Sí había visto los proyectos de casas que se llama naves terrestres, ahí en Estados Unidos, en Arizona creo, y sí son interesantes, porque son nuevas ideologías que están cambiando con los preceptos anteriores. Y más que nada, yo supongo que la base no es de que uno mismo se ponga a investigar, sino que sea como este congreso, que se invite y que se contagie ese sentimiento de investigar, de compartir documentación,
descubrimientos, entre otras cosas. Eso es lo que yo me quedo y eso es lo que en mi persona y con mis compañeros, con mis amigos, con todos los que tengo una cercanía, lo difundo y lo protejo y lo quiero retroalimentar también. Gracias. Hola, otra vez aquí. Bueno, un poco agradeciéndoles por alimentar la esperanza, ¿no?, de que las cosas pueden ser diferentes. O sea, es muy rico porque habla de que hay alegría por construir este planeta de manera diferente. Y un poco reflexionando sobre qué es la belleza, a mí me preocupa un poco que separan la belleza de la utilidad y de la estructura, como lo hemos venido manejando desde Vitruvio, ¿no?, con esta triada. Y yo creo que la belleza tiene que ver con que si es útil, es bello. Si le funciona, es bello, ¿no? Si le significa algo, es bello. Entonces no hay por qué separar lo bello de lo funcional o no lo funcional, ¿no? Yo creo que es como, otra vez repito lo que dije ayer, no todo en este planeta es un sistema y no podemos separar los elementos y decir, bueno, la hago funcional pero no es bella, ¿no? Entonces yo creo que los ejemplos que hemos visto aquí de las pacas de paja, el PET, son bellos porque están funcionando en varios ámbitos o niveles, ¿no? Entonces yo creo que eso habría que rescatar y no estar pensando, bueno, es que voy a diseñar algo bello y me imagino un hotel, no sé, con high-tech y estas cosas. De pronto puede ser bello si está funcionando. Si es high-tech y no funciona, pues no es bello y será vanguardia y será moda, pero no es bello, ¿no? Porque no hay una real satisfacción de las necesidades simbólicas, climáticas, etc., ¿no? Entonces, bueno, es como la reflexión que yo hago sobre la belleza, ¿no? Nada más quisiera señalar como una parte complementaria que debiese con el criterio de considerarse para todas las participaciones que se hicieron, el punto adicional del mantenimiento. Es útil, es bello, es necesario, pero ¿cómo lo conservo? ¿Sí? Porque todas estas técnicas en un momento dado requieren ser retomadas en su origen, es decir, cómo rehabilito o cómo mantengo un objeto arquitectónico con características de materiales de construcción tan específicos, tan diferentes, tan símbolos y tan desconocidos en su gran generalidad. Bueno, en el caso del bambú, si se le da un buen secado y un buen tratamiento, sí llega a aguantar hasta 20-30 años. Obviamente estamos trabajando con elementos naturales, por lo tanto van a durar menos, eso es algo muy real. Sin embargo, el mantenimiento es muy sencillo y el mantenimiento se basa en el diseño arquitectónico. Si nosotros hacemos grandes aleros, obviamente vamos a evitar que le dé el sol a nuestra casa y a nuestros elementos naturales y por lo tanto se va a conservar. Hay que evitar la humedad, hay que evitar varias cosas. Entonces realmente es que tú te des cuenta que esté bien hecha tu manufacturación, ¿no? O sea, que el bambú que te están vendiendo está bien hecho, está bien secado, está bien tratado y que aparte tu diseño corresponda a eso. Entonces de esa forma puede mantenerse. No es eso, tú como usuario, ¿cómo lo mantienes con el paso del tiempo? Dependiendo del periodo de vida que pueda tener el objeto arquitectónico. Ese es el asunto, quién lo hace y cómo lo hace en cada uno de sus temas específicamente, ¿sí? Yo creo que cualquier construcción, sea de bambú, sea de PET, sea de pacas de paja, sea de concreto, sea de tabique, sea de lo que sea, requiere un mantenimiento. Y aquí yo creo que son técnicas, digamos, nuevas, por así decirlo, para los que no están como muy involucrados con esto, pero es simplemente informarse, ¿no? Hay manuales de, por ejemplo, construcción con pacas de paja, y ahí te dicen cuál es el mantenimiento, ¿no? Y de hecho uno mismo lo puede hacer sin necesidad de llamar al albañil o a otras personas ajenas, ¿no? En caso de las botellas de PET, la durabilidad de una botella de PET a la intemperie es de 300 a 500 años, eso en condiciones óptimas de que tenga el clima adecuado, digamos,
que esté en la tierra, que esté a la intemperie, que se pueda mojar, que tenga el sol, la humedad necesaria para poderse degradar. En este caso son construcciones que, como ya mencioné antes, van repelladas, ¿no? Entonces seguramente van a durar más de 300 años y el mantenimiento es el mismo, ¿no? De la cubierta, bueno, si se hace una cubierta convencional, pues hay que estar impermeabilizando y todo tiene un mantenimiento, ¿no? No porque son técnicas alternativas. Bueno, ya mi vivienda la hice con bambú y me olvido de todo, ¿no? No es como la solución al no mantenimiento, ¿no? Yo complementando también estoy de acuerdo con las compañeras. Generalmente las casas requieren un mantenimiento y en estas no es diferente porque los acabados son convencionales, los techos, los pisos, etcétera. Tienen estrategias y alternativas, pero si uno parte de un buen diseño, pues desde el mismo diseño se está resolviendo el tema del mantenimiento. Muchas veces son cosas que se resuelven desde el diseño. Y en el caso de las placas de paja, pues se conoce, las primeras estructuras se realizaron a finales del siglo XIX. La construcción más antigua que se conoce fue a principios del siglo XX, fue de 1903, y sigue de pie. Entonces, con las técnicas y el tipo de mantenimiento de la época sigue de pie, pues podemos pensar que estas técnicas tienen durabilidad pues también de más de 100 años y más ahora con las nuevas técnicas de construcción y condiciones y todas las perspectivas nuevas del diseño. Pues yo creo que tendrán una durabilidad mayor. Entonces, pues cuando uno se compenetra en el tema de los impactos positivos y de las técnicas alternativas, pues naturalmente el tema del mantenimiento pues se integra a todo el proceso, que es muy convencional. Buenas tardes, yo quisiera preguntar a los ponentes de construcción con bambú, con residuos sólidos y con pacas. Vimos las imágenes, principalmente son construcciones de un solo nivel. Mucha de la gente es de escasos recursos y no tiene para construir más allá, pero en un futuro quizá quisieran ampliar sus casas, quizá en más niveles. ¿Qué capacidad tienen estas construcciones de ampliación? Sí, de ampliación básicamente en niveles superiores. Bueno, ya que tengo el micrófono, voy a contestar primero. En el caso de las pacas se puede hacer los niveles que quieras dependiendo de la estructura que se haga. Ahorita que decías, me recuerdas mucho esta idea del sueño mexicano, que es echarle el segundo piso a la casa, ¿no? Y siempre se dejan las varillas de la esperanza fuera. Entonces, pues, es el mismo concepto. Es más bien, no es una cuestión, en el caso de las pacas, es una cuestión también de diseño, porque si se piensa crecer en el tiempo, pues hay que diseñar en un crecimiento gradual, pero muchas veces también es una cuestión de presupuesto. Entonces, pues tienen que ir de la mano, ¿no? En el caso de este sistema es así. En el caso de los residuos sólidos, bueno, hay técnicas que son exclusivamente, por ejemplo, la del PET, que veíamos, el PET relleno. Sí trabaja, ¿no? Sí carga, digamos, estructuralmente y no requiere columnas adicionales o traves de concreto acero, y puedes construir nada más un nivel. Hasta el momento se ha construido un nivel. Si tú quieres hacer más niveles, entonces puedes optar por los muros divisorios, ¿no? Entonces meter igual residuos con un diseño y hacer un edificio o los niveles que tú quieras. En el caso de las bóvedas, y mi respuesta es un poco cuadrada, como que nosotros tenemos la visión de no dar un paso sin guaracha. En el caso de las bóvedas de ladrillo recargado, en realidad por el sistema de transmisión de cargas, pues permite resistir también cargas encima de la bóveda y puede ser utilizada como un entrepiso. Hemos hecho pruebas de bóvedas más suavizadas,
precisamente para ocupar menos espacio. Esas bóvedas también, por la manera de transmitir las cargas, pues permiten utilizarlas como losas de entrepiso y se pueden ir colocando otro piso y otro piso. Ahorita mismo en la salida me preguntaba alguien si podía hacer un techo verde encima de la bóveda, y que sí, porque al final de cuentas la manera de transmitir las cargas es perfectamente aceptable para ese tipo de cosas. Bueno, en el caso del bambú sí se ha llegado a grandes alturas. En Colombia sí hay un edificio de 3 niveles y en China hay andamios que son temporales y pueden llegar hasta 7 niveles. Entonces sí, realmente se puede llegar a hacer, obviamente 7 niveles en óptimas condiciones, ¿no? Pero yo creo que aquí en México sí podríamos llegar a los 5 niveles con un buen diseño. Sí, bueno, aquí en México tenemos la especie que es la guadaculiata, que es la que mejor funciona, y existen otras, ¿no? Que es la velutina, la aplixifolia, que también funcionan muy bien. Y la mayoría de las comunidades indígenas utilizan lo que es la otatea o la bambusa vulgaris, que esa es más recomendable para estructuras portantes. La culiata sí la recomendaría para ya estructuras que son como columnas, vigas, armaduras, funciona excelente. Bueno, yo, igual no fue la pregunta para mí, pero me gustaría agregar que yo creo que es una cuestión de igual mezclar técnicas, ¿no? O sea, si tenemos la tecnología a lo mejor de un buen cemento de repente, con una buena estructura, con un buen muro de pacas, etcétera, pues hay que utilizarlo, ¿no? Pues se pueden hacer a lo mejor grandes hoteles con una buena estructura y muros de PET o muros de pacas o estructura de bambú. Creo que es una cuestión de mezclarlo, no está peleada una cosa con la otra, ni lo sustentable tiene por qué ser rústico. Es como las imágenes que presentaban, puede ser como tú quieras que sea, y esa es la responsabilidad del arquitecto. Y eso básicamente es como utilizar las mejores mezclas y algo que retomo que decía el arquitecto en un principio, el hecho de contratar proveedores sustentables, ¿no? Quien me está proveyendo del concreto es una empresa socialmente responsable. ¿Qué pasa? Está haciendo algo para mitigar su huella de carbono, sus emisiones. Entonces ahí es donde empieza la cadenita, porque finalmente sí voy a utilizar eventualmente cemento, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con ese proveedor que me está dando a mí el cemento? Etcétera. Sí, hola, buenas tardes. Precisamente yo creo que vino al tema con la pregunta que iba a hacer. Ahorita estamos viendo que estamos queriendo solucionar de algo que no se pensó en el pasado, ¿no? No se pensó que iba a haber, cuando hubo el desarrollo industrial, no se pensó que iba a haber basura, ¿no? Y ahorita a nosotros nos está tocando remediar esta parte, retomando, reinventando, redescubriendo nuevos materiales, regresando a construcciones pasadas. Y ahorita estamos tratando de reinventar la arquitectura a través de formas, materiales, combinaciones y nuevas legislaciones inclusive, ¿no? O nuevas formas de ver la arquitectura con el clima y ser más amigables. Y partiendo de la parte de la responsabilidad como tal, ahorita ¿qué está sucediendo? Que yo creo que la cadenita está muy bien desde 1800 hasta ahorita, pero ¿qué sucede hacia el futuro? Actualmente estamos hablando de los manuales. Hay unos manuales para qué pasa con esas casas cuando ya no tengan mantenimiento, cuando ya dejen de ser útiles, cuando duren 300 años. ¿Qué sucede con las generaciones futuras? Actualmente en la industria, para ser responsables, pues también somos productores. Ahorita en un carro se piensa a lo mejor ya desde su fabricación, y ese material cómo se va a reutilizar en el futuro. Actualmente los arquitectos, cómo estamos trabajando en conjunto con todo esto, esta nueva innovación o esta nueva ola. Si estamos ya trabajando en los materiales y en los planes de cómo se debe utilizar, qué sucede cuando se deje de utilizar, ¿no? Porque tenemos también el problema de, a lo mejor con estas nuevas tecnologías se derrumban varios edificios, como lo que pasó con Candela, pero ¿qué sucede con el reciclaje de todos esos materiales a la actualidad? No ahorita, sino en 20 años el bambú, 300 años el PET. Estamos trabajando ahorita en eso porque todos también encadríamos lo que cayeron hace 100 años. Estamos creando algo que no sabemos si en 100 años sea la basura de alguien más, ¿no?
Bueno, en el caso del bambú es un elemento natural, entonces es totalmente renovable, o sea, no pasa nada, el ambiente no le hace nada. Más bien nosotros es cómo lo estamos utilizando, ¿no? Entonces, en el caso del bambú, pues no hay ningún problema, ¿no? Los problemas tal vez futuros es como lo que dije hace rato, ¿no? Los bonos de carbono. O sea, realmente ya se están tomando acciones para meter este tipo de procesos, ¿no? De arquitecturas renovables. Y también una foto que puse, que era como las armaduras, que era como un taller. Es un taller que hay en Huaytamalco. Ese taller lo manejan indígenas nahuas de ahí. Yo trabajo con ellos. Y lo que hacemos es enseñarle a la población a desarrollar el bambú. Desde cómo sembrarlo, cómo cortarlo, hasta cómo utilizarlo completamente. Entonces nosotros hacemos muebles, hacemos estructuras y hacemos papel. Entonces realmente utilizamos todo. Entonces no hay pérdidas. Es una pregunta que ya me la habían hecho a lo mejor en otro foro, eso que comentabas. En realidad creo que es un buen tema para tesis de cualquiera de los que estén aquí, o para tesis de posgrado, de carrera, porque en realidad es eso, el proyecto surge, después hay que pensar en el diseño, los materiales, operación y cómo lo vamos a abandonar o qué va a suceder con esa edificación. Ya hay sistemas de qué es lo que está pasando, y eso es a lo que me refiero también con el proveedor de ese material, ¿no? El unicel es térmico, sí, pero a ver, el proveedor se hace responsable porque cuando yo tire ese muro, o sea, hay un depósito, hay un sitio de acopio. Entonces, ese tipo de cosas creo que es muy interesante empezar a como promoverlo para que en realidad se haga. Y el otro punto es empezar a generar nosotros esa investigación de qué hacer con ese material. Porque finalmente el resultado de los muros de PET está ya utilizándose para algo y eventualmente supongo que puede reciclarse y reutilizarse, ¿no? Entonces, creo que es más bien ponerse a investigar sobre ese tipo de tecnologías, qué vamos a hacer con esos desechos. Y eso es obligación de nosotros, ¿no? De los arquitectos, de ingenieros, etc. Sí, más bien es el ciclo de vida, lo que estamos hablando, el ciclo de vida de una construcción, de un edificio, de una casa, de lo que vayamos a hacer. Ya hay programas que te analizan el ciclo de vida de un material. Entonces yo creo que es involucrar este programa, o ver de qué forma funciona, o lo más fácil es utilizar el programa y eso, ¿no? O sea, actualmente está lo de la certificación LEED, y la certificación LEED sí te cuenta, ¿no? Que es antes, durante y al finalizar la vida útil de tu edificio. Y en el caso de los residuos sólidos, bueno, pues ya es una reutilización, o sea, ya estamos como en el segundo uso de su vida útil, ¿no? Si su tiempo de vida útil de una botella es de un día, porque tú la compras, te la tomas, o si no te la tomas, ya es difícil que al otro día te la tomes porque ya le dio el sol o al agua, y bueno, pues ya se cree que se contamina o algo le pasa y la tiras, ¿no? O sea, es de un día, y aquí lo que se está haciendo ya es la segunda etapa, ¿no? De reutilizar, que de todas formas, o sea, hay que aplicar las 4 R's, ¿no? Que la primera, las últimas ya se las saben, pero la primera es rechazar, ¿no? Rechazar y estar generando menos residuos sólidos, ¿no? Porque sí están estas aplicaciones, pero no por eso voy a generar y a consumir más PET para poder hacer más casas. Sí, buenas tardes. Yo de formación soy biólogo y pues vine con mucha curiosidad a este congreso, y la verdad me ha sido muy enriquecedor. Yo quisiera comentar que la cuestión de ver hacia el pasado pues es importante. Las culturas antiguas de todo el mundo vivieron con la tierra, no de la tierra como vivimos ahora. De ahí también el politeísmo, ¿no? Por ejemplo, aquí los prehispánicos, que todos los elementos eran representados por dioses, los griegos tal vez. Entonces, con respecto a esto de la organización, pues hay muchos niños urbanos que no saben cómo crece una planta, cómo nace, ¿no? Hay mucha gente también que tal vez 40, 50 años y unos pocos toda su vida no conocen el mar. Estamos desvinculados en las grandes urbes de la naturaleza. Entonces regresar a ella es importante. Estaba viendo algunos proyectos que presentaron sobre
se hacen proyecciones sobre la capacidad o la potencialidad de urbanizar y de la capacidad que tenga de albergar gente, pero y al final ponen la sustentabilidad. Entonces ya en ese momento se perderían muchas cosas, tal vez daños irreparables al ambiente. Entonces es una esperanza asociaciones como esta de Martí, que propone que sea desde el principio, ¿no?, todo esto. Por otro lado, yo veo el futuro en el caso de México, de las grandes urbes que van a seguir la tendencia. Las personas en el campo no tienen muchas opciones de sobrevivir debido a los cacicazgos y monopolios. Como lo plantearon, cuando se desligan de estos cacicazgos y monopolios y plantean un trabajo en comunidad, y en eso influye la ayuda de todos, de toda la comunidad y en este caso de los arquitectos, para guiarlos también en cómo hacer sus ecotecnias, cómo desarrollarlas, es cuando realmente pueden quedarse en sus comunidades y sustentar su vida, sus modos de vida y su nivel de vida. Pero tenemos otros casos como en Veracruz o en zonas cafetaleras donde les pagan 2-3 pesos por kilo, o en San Luis Potosí 300 pesos por la tonelada de naranja, donde no se puede sobrevivir. Entonces eso tiende a la migración hacia las grandes urbes. Entonces, no sé en otros casos, en otros países, partes del planeta. Pero yo creo que sí es muy, no sé, elocuente que haya todas estas opciones, ¿sí?, de planeación y de alternativas sustentables, ¿no?, que sustenten el ambiente, que no lo degraden, eso sería la sustentabilidad, que lo mantengan como tal. Entonces, pues muchas gracias a todos. Realmente para mí ha sido muy bueno este congreso. Bien, muchas gracias. Yo voy a anotar algunas cosas acá que me parece que también deben estar presentes, ¿cierto?, en las conclusiones. Me parece que se habló de una arquitectura responsable, creo que me parece un elemento central el día de hoy. Se habló de que lo que están haciendo los arquitectos con estas tecnologías, así como lo hizo Candela, ¿cierto?, es crear nuevas tipologías del futuro, que me parece también algo muy importante. La idea de que la educación sea permeada, ¿cierto?, por los conceptos de la sustentabilidad, y que procurar de que la normativa los asuma también como tal, en el entendido que la sustentabilidad no es una moda, sino que es un elemento más de la cultura, de la ciencia y de la arquitectura y del urbanismo. Y de la arquitectura es un elemento tan esencial como lo es la estructura, la distribución, la funcionalidad, la piel del edificio, el emplazamiento, que todo eso en términos armónicos generalmente produce la belleza de la que hablamos. Por lo tanto, todas estas ponencias nos alimentan la esperanza, como decía también la arquitecta, donde los temas de mantenimiento desde el diseño, ¿cierto?, también tiene que ser un elemento importante para poder hacer esta arquitectura sustentable. Creo también muy válida la generación de tecnologías mixtas. Creo que por ahí también hay un camino de desarrollo, porque a veces también no hay que ser tan ortodoxo para poder seguir desarrollando la tecnología y la arquitectura desde lo vernáculo. Y por último, creo que en ese sentido creo que los materiales contemporáneos pueden ayudar mucho a la preservación y al mantenimiento de los materiales vernáculos. Y por último, en esta idea de regreso a la naturaleza que planteaba el último comentario, creo que podemos concluir de que la sostenibilidad no es un punto de llegada, sino más bien es un punto de partida para el desarrollo de toda una nueva arquitectura y una nueva forma de hacer.